Aquí otro martes donde nos encontramos para reflexionar, para poder pensar sobre las cartas que ustedes muy amablemente nos escriben. Yo soy Jimena Castro, psicóloga y psicoterapeuta, que hoy voy a dar algunas impresiones, algunos puntos de vista sobre lo que nos ha escrito Filomena y Fernando. ¿Sí? Entonces vamos a empezar con el relato de Filomena. Filomena dice, estoy escribiendo desde el departamento de Puno, provincia de Azángaro. Pido una consulta sobre mi salud, porque tengo dolor de cabeza y de riñones. Mi madre falleció el 18 de agosto del 2022, o sea, hace pocos meses. Y ahora mi padre anciano está paralítico, bajo mi cuidado. En la noche no duerme, camina gateando, recoge sus cosas, lo que encuentre. ¿A qué se debe? ¿Le fallará la cabeza? Pregunta Filomena. ¿Me puede aconsejar, por favor? A ver, eh, Filomena, ella hace poco ha perdido a su madre. Hace muy poquito su madre falleció, un papá que se encuentra paralítico y a quien ella cuida, ¿no? Eh, y también menciona que ella, Filomena, dice, pido consulta sobre mi salud, tengo dolor de cabeza y de riñones, ¿sí? A ver, este es un tema muy común. ¿A qué me refiero? A los cuidadores, ¿no? Muchísimas personas dedican gran parte de su vida, y algunos tendría que decirlo toda su vida, a cuidar a sus seres queridos, ¿no? Muchas personas, ¿por qué lo digo desde esta manera? Porque, por ejemplo, hay casos donde tenemos un hijo discapacitado, un hijo que se encuentra en un estado de dependencia desde muy temprana edad, quizás desde muy chiquitito, quizás desde el nacimiento. Y por lo general en nuestra cultura, la mujer es la que limita y posterga su vida personal, sus sueños, lo que desea hacer, lo que pensó y quiso construir para sí misma, porque, bueno, la prioridad es cuidar a ese ser cercano, que puede ser un hijo, que en el caso de Filomena fue su madre probablemente y hoy en día es su papá, que se encuentra paralítico. Entonces, ¿qué significa, no? ¿Qué significa ser cuidador o cuidadora? Y no estamos hablando de personas que son técnicos en enfermería, técnicos en rehabilitación, etcétera, a quienes se les paga un salario, se les paga un monto por el trabajo que hacen. No, 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 no. Acá a la hija, a Filomena, que cuida a su papá, a una madre que cuida a un hijo, a una hermana que cuida a otra hermana, en fin, no se les paga nada. Monetariamente no se les paga nada. Por eso, y acá un paréntesis, en países como España y ya países como en Sudamérica, uno de esos es Chile, se está promulgando leyes que protejan a los cuidadores, a los y las cuidadores, ¿no? A ver, ¿qué es lo que le sucede al cuidador? El cuidador tiene, como estamos diciendo, tiene que dejar a un costado lo que desea para sí mismo, y eso no significa ser egoísta, ¿no? Lo que uno puede querer, desear, tener un sueño, tener un ideal para uno. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué me gusta? ¿Qué me interesa? ¿De qué quiero vivir? ¿Qué quiero aprender en la vida? ¿Cómo quiero pasar mi tiempo de recreación, mi tiempo de ocio? ¿No? Todo esto en la persona del cuidador no existe, no existe, porque la prioridad es la persona a la que cuida. Toda su vida se limita
y depende de la persona a quien está cuidando, ¿no? Entonces, volviendo a Filomena, cuando tú dices, Filomena, estoy consultando por mi salud porque tengo dolor de cabeza y de riñones, no me parece raro, no me parece extraño que tu cuerpo, tu salud física esté, esté, esté mal o esté, digamos, en tu cuerpo, se esté canalizando, se esté manifestando toda la dificultad emocional y mental que puedas estar pasando a partir primero de la muerte de tu madre, ¿no? Y eso también hay que mencionarlo, porque tu mamá murió hace 3 meses más o menos, no sabemos por qué, podría haber estado enferma mucho tiempo. Y si fuera así, entonces tú ya has venido primero cuidando a tu mamá, luego la madre muere, que eso ya causa emocionalmente dolor, pena, frustración, un montón de emociones que tiene que ver con lo que se llama el duelo, inclusive culpa, inclusive se te puede pasar por la mente ideas irracionales de, por ejemplo, quizás no la cuidé bien, quizás no la atendí bien, quizás no fui una hija suficientemente buena, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, acá lo primero que tú tienes, Filomena, es el duelo por perder a tu mamá. Segundo, ya la venías cuidando a tu mamá. Tercero, ahora estás cuidando a tu papá, que es un hombre anciano y paralítico, de quien cuentas hace cosas raras, gatea en la noche, etcétera. También mencionas que no duerme. Es esto que tú preguntas sobre tu padre, quien te puede contestar es el médico de tu papá. Tú tienes que preguntarle a él, al médico que ve, que lleva el caso de tu padre, a él de contarle lo que hace tu papá, cómo ves a tu papá que no puede dormir, etcétera, etcétera, para que él te dé una respuesta, quizás tenga que medicar a tu papito. Ahora, tú hasta pienso que lo mínimo que tienes es dolor de cabeza y de riñones. Pienso que es lo mínimo. Lo mínimo, ¿por qué? Porque vienes pasando un año muy fuerte, ¿no? Como decíamos, la pérdida de tu mamá, la enfermedad de tu mamá y ahora la enfermedad de tu papá. Entonces, sin lugar a dudas que, claro, es bastante admirable y también como hija, pues claro que es tu también una obligación cuidar a tus papás, ¿no? No sé cuántos hermanos son, no sé si eres la única hija. Sin embargo, hay familias donde hay muchos hermanos, pero algunos se desentienden y se olvidan, ¿no? Y no contribuyen con nada en lo absoluto. Entonces, yo creo que parte de tu carga emocional, de tu estrés emocional, de lo que vienes pasando, ¿no? De la preocupación de cómo están tus padres, de las enfermedades de tus padres, del agotamiento mental, físico y emocional de hacerte cargo de ellos, sumado a tu vida, Filomena, tus sueños, ¿no? ¿Tú qué pensabas hacer? ¿Cómo te imaginabas vivir a esta edad? ¿No? ¿Cuántas frustraciones también tendrás? Inclusive yo voy a decirlo, cuánta impotencia, cuánta cólera, cuánta rabia también te puede dar estar en este lugar. Ahora, eso no quita que quieras a tu papito, que te preocupes por él, que también, claro que te gratifica el estar con él, el tú cuidarlo, tú acompañarlo, ¿no? Saber acostarte en la noche y sentirte tranquila de haber acompañado y de haber estado al costado de tu papá. Claro que sí, y es encomiable y admirable lo que tú vienes haciendo. Sin embargo, es bueno también que te tomes un espacio a poder ser consciente de que también puede haber frustración, de que también puedes estar molesta, estar con cólera, estar triste, estar con pena de que de hoy tu vida tener que
tener que priorizar en tu vida este cuidado. ¿Y por qué es bueno tú sola hablarte y ser consciente de estas frustraciones? Porque de esa manera evitas que esto se agrande y que te haga daño a ti misma. Y del daño es en el cuerpo. El cuerpo toma las frustraciones, los conflictos que no verbalizamos, los conflictos mentales y emocionales se van al cuerpo. Entonces, volviendo al rol de cuidador y a lo que el cuidador carga, es un montón, es es bastante la carga emocional, la carga mental, la carga física de los cuidadores. Y hay que tener un espacio para poder hablar de esto, para poder ser escuchada, para poder también tener un lugar donde una se sienta acogida, una se sienta que la están cuidando. Y me estoy refiriendo a un espacio psicoterapéutico. Sería bueno, ojalá puedas tomar algunas sesiones, tener un espacio de psicoterapia donde tú puedas hablar, expresar cómo te sientes, o el colocar ahí tus miedos, tus angustias, todo lo que sientes, todo lo que se te pasa por la cabeza, todo lo que se te ocurre. Un espacio donde te sientas tú cuidada. Ese desde el plano psicoterapéutico, pero también desde el plano fuera de la psicoterapia, desde tu plano del el diario, el rutinario, sería bueno y es necesario para ti y para tu papá que dentro de las posibilidades que tienes, dentro de la realidad, tengas espacios, tengas momentos donde puedas conversar con alguien, donde un poco te desenchufes, por así llamarlo, del rol de cuidadora y puedas encontrarte con una amiga, encontrarte con alguien donde tu mente un poco salga de la rutina de cuidar, de cuidar, de cuidar. Todo esto, claro, está dentro de la realidad y sin dejar de lado a tu papá, ¿no? Por supuesto. Pero no está mal y no te sientas egoísta por también pensar en ti. Porque mientras tú estés bien, vas a cuidar mejor a tu papá, ¿no? Ahora, mencionaste acá que estás con dolor de cabeza y también te están afectando los riñones. Bueno, mi plano es el psicológico, el psicoterapéutico, ¿sí? Y hemos hablado de eso. Pero también el dolor de cabeza que tienes y el problema que tienes de tus riñones, eso lo tienes que ver tú con los especialistas, ¿no? Eso tienes que ver, tienes que tomar tus citas, tienes que hacerte cargo de ti, tienes que cuidarte. Y lo otro que he mencionado al inicio de esta sesión virtual, ese es el lado emocional, el mental y el psicológico, que claro, que también tiene mucho significado y también agota y también cansa y también perturba y por ende te estaba diciendo que es bueno que tomes una consulta psicoterapéutica, que tengas unas citas donde tú puedas hablar, donde puedas expresar, donde puedas decir todo lo que sientes, todo lo que te está pasando también. Bueno, entonces ese fue el caso de Filomena, importante. Se habla muy poco o casi nada del rol de los cuidadores, de la gran tarea que ellos tienen, ¿no? Del peso que cargan. Y ahora que estamos aquí, a partir de la carta de Filomena, ¿cuántos familiares tenemos que se encuentran en ese lugar? Quizás tu hermana, quizás tu tía, quizás quizás tu papá viene cuidando a la esposa,
o tu abuela viene cuidando a un hijo por muchos años, o tu mamá o tu hermana viene cuidando a su hijo, ¿no? Yo creo que la carta de Filomena también nos lleva a pensar en esos parientes cercanos que tenemos que dedican su vida y que postergan mucho, mucho, mucho sus anhelos, sus sueños, sus deseos, porque se encuentran en esta tarea de cuidar a otra persona. Entonces el relato de Filomena nos lleva a considerar a estas personas, a también admirar el trabajo que hacen y darles un apoyo, ¿no? También darles un apoyo, también estar con ellas. Bueno, y vamos pasando también a otro tema. Nos ha escrito Fernando, pero antes de pasar al relato de Fernando, les quiero comunicar que hoy día a las 6:30 la doctora Carmen González tiene su grupo virtual. Eh, si usted está interesado en participar, bueno, sí, anímese, escriba a los teléfonos que están en las redes sociales de la Clínica de las Emociones para poder estar hoy día a las 5:30 con la doctora Carmen y donde usted puede también hablar, comentar sobre su caso. Y este sábado 26 de noviembre a las 5, el psicólogo Rubén Tai va a tener un taller. El tema del taller es Aprende a afrontar una infidelidad. ¿Sí? Si usted quisiera más información sobre ambos talleres, bueno, se contacta con los teléfonos de la Clínica de las Emociones. Y bueno, vamos a pasar al segundo caso, que es de Fernando. Fernando tiene 31 años. Dice, soy el mayor de 3 hermanos. Cuando era muy niño, vi o sentía a mis padres haciendo el amor. Cuando tenía 7 a 8 años, mi tía me incitó a tocarla y penetrarla. Entre los 9 y 10 años tuve tocamientos sexuales con mi hermana, 2 años menor, y también con mi hermano, 4 años menor. Y con otras niñas ya cuando tenía 14. También le mostré pornografía al bebé de mi tía. No he tocado el tema con mis hermanos. ¿Debería hacerlo? O con nadie. Es más, todo esto solía tomarlo como que nunca había pasado, que estaba olvidado. Pero hoy, gracias a sus palabras, puedo expresarlo. Solo para acotar, actualmente vivo solo. Terminé una relación hace 2 años. Me sentí muy dolido por la traición. Mi ego se derrumbó y encontré el camino de amarme y conocerme realmente quién soy. Hoy en día trabajo brindando talleres de gastronomía y emprendimiento. Escucho sus programas todo el tiempo y sigo el camino del autoconocimiento un día a la vez. Fernando nos habla entonces de una historia de abuso sexual, una historia de desborde sexual, podríamos decirlo, ¿no? En donde desde temprana edad él ha estado sobreestimulado y es más, acosado, acosado por una sexualidad que no era lo que debió ocurrir para un niño tan pequeño, ¿no? A los 7 años es tocado por la tía lo estimula, lo erotiza, hace que la penetre. Tempranamente él ve o siente la vida sexual de sus padres y luego empieza todo este desborde, esta falta de límite de tu sexualidad, Fernando. ¿Qué deja eso? Porque esto ocurrió en el pasado, pero deja huellas, ¿no? No porque ocurrió en el pasado ya fue. No, 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 y eso es lo peor. Por eso mismo tú dices, todo esto lo tenía
en algún lugar alejado a mi conciencia. Claro, porque si no te hubieras vuelto loco. O quizás tú, ya en tu vida de adulto, hubieras sido un violador o hubieras sido un acosador, ¿no? Quizás estarías en la cárcel, sabe Dios, en tu vida adulta. Todo lo que Fernando nos cuenta y lo que he leído ha sido en su infancia, ¿no? Entonces, o sea, se comprende que todo esto lo has tenido que poner muy alejado de tu mente, porque si no, quizás te volvías loco, quizás te hacías un perverso, quizás te hacías un violador, sabe Dios, ¿no? Ahora, ¿de qué hablamos acá? ¿Qué puedes albergar en tu mundo interno, en tu corazón, Fernando? Lo que puede haber quedado en ti es un descuido, es un sentimiento de no haber sido cuidado, de no haber sido protegido, es un sentimiento de violencia, de ataque, ¿no? De maltrato, de falta de límite, de falta de cuidado sobre todo, lo que mencioné al inicio, de cuidado y protección, ¿no? Porque cuando todo esto ocurre, uno se pregunta, sin juzgar, pero uno se pregunta, ¿dónde estaban los papás? Y si eran tus padres, tú, Fernando, te puedes preguntar, ¿y por qué no me cuidaron lo suficiente? Y eso nos puede llevar a la fantasía de qué tanto fui querido, qué tanto fui amado, qué tanto fui importante, ¿no? Para mis papás. ¿Dónde estaban ellos? Y sabe Dios, ¿no? Sabe Dios, o sea, ellos estaban presentes, trabajando, ¿no? Ahí, pero no suficientemente presentes para poder mirar un poco más qué es lo que ocurría en tu casa, qué es lo que ocurría contigo y con tus hermanitos. Es decir, no podían conectarse emocionalmente con lo que ustedes sentían y lo que tú particularmente pasabas, porque no estaban preparados, porque estaban agobiados por el día a día, porque estaban en sus problemas, porque estaban salvando la comida del día a día. No sé cuáles serían los impedimentos. Pero acá yo lo que ahorita, ¿no? Después de que esto ya pasó, porque esto fue en el pasado, lo que yo investigaría, lo que yo me detendría a pensar, a reflexionar todo esto que tú nos cuentas, ¿qué dejó a nivel emocional en ti? ¿Qué ha dejado? ¿Qué significa que haya dejado descuido, desprotección, no ser mirado, no ser cuidado, no ser protegido, que papá y mamá no se hayan enterado de todo esto? ¿Qué ha dejado en ti? ¿Soledad? ¿No ser suficiente querido? ¿No ser suficientemente valioso? ¿No ser importante para alguien? ¿Eso ha dejado? ¿Y eso qué significa hoy? Eso, eso que en otras palabras, vamos a llamarlo, no tiene que ver con bueno, con algo que mucho se dice, autoestima, seguridad, confianza, quererte a ti mismo, bla, bla, bla. Todo esto, ¿cómo va en ti todas estas palabras? ¿Quién eres hoy en día? Más allá de lo último que nos dices, que bueno, que te dedicas dar talleres de gastronomía, estás en emprendimientos. ¿Qué nos quieres decir con eso último? Que a pesar de todo, has seguido adelante, has podido terminar, no sé, alguna carrera técnica o universitaria, que estás trabajando, que tienes ilusiones, que tienes sueño, todo eso nos estás diciendo. Y qué bueno, pero sí es importante que tú sigas pensando, le des un tiempo, reflexiones a lo que emocionalmente puede haber dejado y ha dejado, no puede, ha dejado toda esta, todo este desborde sexual de tu infancia.
¿no? Que principalmente está ligado a la falta de cuidado. Y la falta de cuidado y protección pudo o ha dejado en ti el no ser suficientemente valioso, querido, amado, bla, bla, bla. Eso, hoy en día, ¿qué significa? Hoy en día, ¿cómo están tus niveles de amor propio, de cómo estás tú cómo te sientes hoy en día contigo, ¿no? ¿No? Con lo que tú sientes, no con lo que haces. Con lo que haces sabemos que ahí vas, pero cómo te sientes contigo. Eso es importante. Eso tienes que seguir pensando, ¿no? Luego también mencionaste que has terminado una relación hace 2 años donde te sentiste muy dolido por la traición y que dice, una relación hace 2 años me sentí muy dolido por la traición. Mi ego se derrumbó. Pero bueno, en tanto tiene sentido, claro. Si tú estás en una relación 2 años, ¿no? Y esto termina y ha habido una traición, que me imagino una infidelidad, claro que vas a estar adolorido, con pena, con rabia, sintiéndote defraudado, solo. Sí, sí, claro que sí. Pero eso poco a poco pasa, ¿no? Eso pasa, pero es inevitable que después de haber estado en una relación y las cosas terminan, es inevitable no sentirse avasallado, triste, adolorido, depresivo, claro, claro, pero luego eso va pasando. Hay un tiempo, es un proceso, pero va pasando. Ahora, no quiero dejar de comentar que cuando tú dices acá, tú dices, terminé una relación hace 2 años, me sentí muy dolido por la traición. Tú hablas de traición, ¿no? Claro, por la traición de la relación, porque yo supongo fue una infidelidad, ¿no? Te traicionaron, lo que no te cuidaron, no te protegieron, esa persona con la cual tú estuviste no te consideró, ¿no? No le dio importancia a la relación y a ti. Ahora, hagamos un paréntesis, ¿ya? Un pequeño paréntesis. ¿Acaso esa traición, esa falta de consideración a tu persona, esa falta de cuidado a tu persona, no tiene también relación o no se parece a la falta de cuidado, a la falta de cuidado que tuviste en la infancia? A mí me parece que es muy parecido. A mí me parece que hay algo ahí en común, ¿no? Que se asemeja. La falta de cuidado, de protección a tu persona de niño, porque con todo lo que ocurrió, el abuso sexual, los tocamientos, bla, 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 todo esto que tú nos cuentas, es que no hubo un cuidado suficiente a ti. ¿No? No pudieron cuidarte suficientemente. Tú ya sabrás seguramente los motivos o entenderás un poco mejor. Con esto no estoy acusando ni criticando a tus padres. Es sumamente difícil ser papá, ser mamás, ¿no? Es sumamente complicado y difícil. Bueno, tú eso ya te responderás, pero lo que yo quiero hacer, quiero dejarte, Fernando, con esa reflexión, que también hay un parecido en la traición, en la falta de consideración, de cuidado, en la relación que tuviste y, y desde dónde vienes, ¿no? Tú vienes de una historia donde ha habido un abuso sexual, donde ha habido mucho desborde sexual y donde se entiende que también ha habido el descuido a tu persona, ¿no? ¿Y por qué menciono las dos cosas? Porque eh, al parecer, al haber una similitud de aquello que puedes haber sentido, esto
esto lo que nos lleva es a vivir el presente de manera un poco más intenso, ¿no? De sentir el presente, la ruptura de la relación, la falta de cuidado, la infidelidad, etcétera, a sentirla de una manera más adolorida, ¿no? Más profundamente adolorida o más sentida. De por sí, claro, como estaba diciendo, sí es triste, sí es penoso, sí uno tiene que sí pasar por un duelo, pero cuando venimos de una historia de descuido, de poco cuidado, de poca validación, de poco reconocimiento, entonces podemos sentir las experiencias presentes con más intensidad, con más dolor, con más atropello, y en donde el salir de eso, el enrumbarnos a, a salir de esto puede ser un proceso un poco más largo. Bueno, les agradezco a ambos, tanto a Filomena y a Fernando, por sus cartas. Han sido dos temas muy importantes. Filomena nos ha dado la oportunidad de poder hablar de los cuidadores y sí es muy importante considerar a los cuidadores, tener en cuenta toda la vida personal, todo lo que entregan los cuidadores de nuestros seres queridos, ¿no? Es una gran labor y a los cuidadores hay que cuidarlos. Y usted, si está cuidando a alguien, también tiene que cuidarse y no se sienta egoísta ni se sienta mal por pensar en usted. Fernando, también te agradecemos y qué bueno que hoy tú puedas expresar en esta carta tu historia, y solo te sugiero seguir dándole un espacio mental y emocional a todo esto tan terrible y tan doloroso que te ha pasado en la infancia, ¿sí? Necesitas un espacio para poder atender eso. Bueno, muchas gracias, un fuerte abrazo y estoy con ustedes la próxima semana. Que tengan una bonita semana y un buen martes. Hasta la próxima semana. Gracias.